Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con el tema de abdomen agudo. Ya la parte que nos queda es la de traumatismo abdominal. Traumatismo abdominal es un tema bastante interesante. Ahorita relacionado con los accidentes y ahora en estos días que vienen las vacaciones, desplazamientos pronto en las carreteras, etcétera, hay que tener mucho cuidado con los niños. Y se dice que el traumatismo abdominal en el niño por lo general se presenta conjuntamente con el politraumatismo. Esto representa, de ese politraumatismo, representa el trauma abdominal un 6 a 12% de los casos de trauma. Lo importante de todo esto es que en el 38% de los casos de trauma abdominal, casi todos son de trauma cerrado y van a estar lesionados primariamente el hígado en un 38%, el vaso en un 26%, el páncreas en menos cantidad con un 10% y el aparato geniturinario en un 3%. Siendo importante que la mortalidad general de los traumatismos abdominales representan un 10% de todas las urgencias, aumentando cuando hay lesiones de grandes vasos a un 50% esta mortalidad y un 20% cuando hay lesiones de vísceras huecas, que son otras lesiones que podemos conseguir en las diferentes edades. El gran problema en los niños es que tiene mayor riesgo de lesiones debido a que los órganos son más voluminosos en relación a su superficie corporal y otro aspecto importante, tiene menos grasa a nivel de los órganos abdominales y por lo tanto pues tienen menos defensa a las lesiones en los niños. Como les mencionaba, predomina los traumas cerrados, de allí que casi todos estos traumas pueden ocurrir y estar relacionados con los traumatismos por accidentes de tránsito, y de allí la importancia, porque para prevenirlos está claro el uso de los cinturones, específicamente los cinturones en X con cierre frontal, que son mucho mejor que los de una sola tirada. Las sillas homologadas son importantes, así como los elevadores en los niños pequeños. Estas sillas homologadas deben siempre ir en sentido contrario al sentido que lleva el vehículo. Es importante tener todo esto en cuenta para evitar estos traumatismos. Los otros traumatismos que pueden ocurrir son por las lesiones por atropello, por bicicleta, y es importante los traumas directos en deportes de contacto, en niños ya más grandecitos, y no debemos dejar por fuera los traumas ocasionados por el maltrato infantil. Es importante tenerlo. Desde el punto de vista, cuando el niño acude a la urgencia, es bueno la exploración, la anamnesis, cómo ocurrió el accidente, etcétera, y buscar siempre las equimosis en determinadas zonas que nos pueden orientar hacia dónde está el traumatismo. De entrada, las pruebas que más se utilizan es el hemograma, por supuesto el sedimento urinario, y estas pruebas siempre debemos buscar la determinación de transaminasas, amilasas, para hacer no solamente la primera muestra, sino hacerle un seguimiento en las primeras 24 o 48 horas y poder detectar si hay lesiones, sobre todo pancreáticas, o si hay lesiones de ruptura de víscera hueca. Lo otro interesante es el uso de las imágenes. Se recomienda siempre la tomografía computarizada, el TAC, a doble contraste, aunque unos hablan de utilizar en lo menos posible los contrastes orales para evitar las broncoaspiraciones, etcétera, en niños más pequeños. Y el ECOFAS, que de gran importancia y de gran interés por lo práctico, por lo menos radiación, menos impactante en el niño, es una prueba bastante útil a tener en cuenta en todas nuestras urgencias. Por supuesto, la radiografía de pelvis y la radiografía de abdomen son interesantes para detectar lesiones y cuerpos extraños. El lavado peritoneal, que se utilizó en muchas oportunidades, pues ha caído en bastante desuso, porque ahora dependiendo de lo que planteemos, la actuación en urgencia se recurre más a la laparoscopia cuando tenemos duda de algún tipo de lesión. Sin embargo, saber que tenemos el lavado peritoneal que nos puede ayudar a precisar un cuadro hemorrágico. La urografía y la cistografía también se utilizan en casos de lesiones
de órganos geniturinarios, tener en cuenta que sobre todo en los lactantes la vejiga es más intraabdominal y puede haber mayores probabilidades de lesión en esta zona. Otro aspecto importante es lo que utilizamos en la reanimación de entrada. Siempre reanimamos al niño utilizando Ringer lactato o solución fisiológica a 20 cc por kilo de peso, que lo repetimos en 2 oportunidades, y si no cede ya tendríamos que optar por el uso de concentrado globular. Y estar atento siempre del hematocrito, que no baje de un 30%, de la hemoglobina, que no baje de 7 miligramos por decilitro, porque si no, ya valores por debajo de estos son importantes y intervienen en trastornos hemodinámicos severos. ¿Cuándo vamos a recurrir a una laparotomía o a una exploración laparoscópica? Cuando hay lesiones penetrantes, cuando tengamos inestabilidad hemodinámica del paciente, que veamos que los parámetros, veamos que se anemiza progresivamente el niño, y por supuesto en aquellos casos que sospechemos perforación de vísceras huecas. En pacientes, por supuesto, siempre en pediatría tratamos de ser lo más conservadores posible. Entonces, en aquellos casos en que el paciente está estable, en el paciente que probablemente tenga algún sangrado que fue menor, que ocurrió, pero que ya no siguió sangrando y que se estabilizó, tratamos de ser conservadores, lo observamos, porque muchas de estas lesiones a nivel de vaso, a nivel de hígado, llegan a frenarse. Igual ocurre con los traumatismos pancreáticos, que la gran mayoría no hay lesión a nivel ductal y se pueden manejar contemporizándolo y de manera conservadora. Entonces, en esos casos no recurrimos de entrada a la cirugía. En aquellos casos que sospechemos que en el transcurso de las 24 horas que hay lesión probable por perforación intestinal, casi siempre lo detectamos en el transcurso de las primeras 24, 48 horas, y en esos casos sí se recurre pues a la laparotomía o a la laparoscopia de entrada. Tener en cuenta que este tipo de pacientes debe manejarse en centros que cuenten con el apoyo diagnóstico y terapéutico adecuado, podemos hacer las exploraciones adecuadas y que de entrada podemos manejarlo en centros pequeños, pero luego canalizarlos y orientarlos hacia centros donde podamos prestarle una ayuda integral a estos niños. Entonces, definitivamente, los traumatismos, lo mejor es la prevención, tener en cuenta que la mayoría ocurren por accidentes de tránsito y por las lesiones mientras el niño juega o pasea, tomar las medidas respectivas para evitar lesiones y complicaciones al respecto, porque a veces las complicaciones son severas y que no solamente incluyen lesiones referidas al abdomen, sino que tienen que ver con lesiones referidas a otros órganos y sistemas. Bueno, espero que con esto hayamos completado el tema. Cualquier otra información, estoy a la orden. Pueden orientar las preguntas que quieran por la vía del Instagram. Pueden seguir viendo estos videos en el canal de YouTube y cualquier consulta por mi página web o por eCardioLine. Gracias por la atención y que tengan un feliz fin de semana.